Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Esta que les habla es su amiga Adanora Enríquez en una edición más de Puerto Rico se puede, seguro que sí. Y tú y yo vamos a lograr darle un giro a nuestra isla para lo mejor. Yo estoy demasiado contenta en esta noche, que ya estamos en el tercer mes del año 2022 y hoy es el día primero. Este es un programa que está lleno de buenas noticias en tiempos difíciles. Y es que los tiempos difíciles nos dan una gran oportunidad de nosotros poder tomar decisiones distintas y asegurar que al final tenemos un mejor entorno y tenemos un mejor ambiente de bienestar para el desarrollo de todos por igual. Eso lo logramos si tú y yo nos ponemos de acuerdo. Así que si estás en sintonía con nosotros, te damos hoy la bienvenida, pero queremos recordarte que también te puedes conectar con nosotros directamente en vivo por Facebook Live de Blessing.fm. Puede ser que hoy sea la primera vez que tú te conectas con nosotros y te gustaría saber de nuestros programas anteriores, y es que este programa se concentra mayormente en educar a la gente con relación al sistema de gobierno, a nuestra constitución, a nuestra responsabilidad como ciudadanos por nuestra democracia republicana, para entender cómo tenemos que tomar distintas decisiones para tener distintos resultados. Así que puedes acceder a nuestros programas dirigiéndote a YouTube, el canal de Blessing.fm, y allí vas a encontrar todos nuestros programas de Puerto Rico se puede durante los pasados 7 meses. De igual manera puedes también accederlos en el muro de Facebook Blessing.fm. Y hoy nosotros tenemos la dicha de contar con nuestro programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, licenciada, al invitado de esta noche y a toda la audiencia que ya está conectada. No, si la gente está loca, porque hoy vamos a estar compartiendo con Joseph Ortiz. Él es un parlamentarista. Ahorita vamos a escuchar un poquito de él, pero ya veo que la gente está activada, conectándose, porque este programa es de educación sobre procedimientos parlamentarios. Entonces, algo que estamos haciendo en esta temporada nueva de Puerto Rico se puede es tomando tiempo para pensar. Sí. Mire, la gente de antes, los grandes eruditos, tomaban tiempo para pensar, para reflexionar, y claro, no tenemos tanto tiempo aquí, pero de todas maneras es un buen inicio. Y lo que estamos haciendo en estas semanas es considerando a alguna persona que haya sido ilustre o que haya tenido algún impacto y analizar o pensar sobre algunas de sus citas que son bien importantes. Por ejemplo, en el día de hoy queremos hablar de la Madre Teresa de Calcuta, y esta mujer fue una monja albanesa que durante más de 40 años dedicó su vida al servicio y ayuda hacia los enfermos, particularmente personas con lepra. Así que usted sabe que esto es una enfermedad contagiosa. Mientras muchas personas no se atrevían a tocar a estos enfermos, ella lavaba sus heridas, etcétera, y también hacia los más pobres. Su labor la llevó a ser merecedora del Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Si tú quieres conocer más de ella, pues te aconsejamos que investigues. Es importante conocer la vida de los que nos antecedieron. Ahora bien, vamos a considerar alguna cita. Vamos, Luis Omar, ¿tú estás listo? Sí. Mire, y usted puede hacer sus comentarios dentro de la transmisión. Y dice lo primero: si no vives para los demás, la vida carece de sentido. Si no vives para los demás, la vida carece de sentido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo tú lo interpretas? Bueno, yo lo interpreto como lo dice nuestro libro favorito, que nosotros no, como Jesús no vino a ser servido, sino a servir, pues así mismo nosotros venimos a servir a otros, no a ser servidos. Que ese es nuestro propósito. Sí. Pues yo sé que a lo mejor usted está ahí, de momento se ahogó un poco si estaba bebiendo agua o algo cuando escuchó eso, y digo, ¿cómo es? Que no es para que me sirvan a mí. No, así que si tú tienes el control del televisor en la mano y todo ese tipo de cosas, tienes que echarlo a un lado, vas a tener que moverte un poquito más. De hecho, el ejercicio te va a venir muy bien. Así que todos de nosotros tenemos talentos, dones que Dios nos dio precisamente para poder servir a otros, aunque también son de bendición a nuestra vida. Otra cita de ella que a mí me llamó mucho la atención es la siguiente:
El silencio nos proporciona una visión nueva de todas las cosas. Escucha bien. El silencio nos proporciona una visión nueva de todas las cosas. Yo pienso que eso identifica lo importante que es uno tomarse ese espacio de reflexionar sobre lo que nos rodean, lo que está a nuestro alrededor, y no pensar de una manera egoísta, sino tomar la perspectiva de los otros en consideración. Y a veces también, Luis Omar, una de las cosas que nos pasa es que cuando se refiere a algo que nos está afectando a nosotros de manera directa o emocionalmente, pues nuestras emociones se alteran. Y a veces uno ve lo que no es. Es más, te lo voy a demostrar rapidito. Mira, cuando nosotros éramos pequeños, usted recordará que de momento había una sombra que se colaba por la ventana. Ahí se alteraban todas las emociones y no pensaba que había un monstruo. Y de momento sonaba alguna hoja de algún árbol y eso era que alguien estaba metiendo un cuchillo por la ventana. Algo estaba pasando, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cuando nuestras emociones están alteradas y nosotros necesitamos coger ese espacio, como decía Luis Omar, para no pensar y reflexionar y poner en orden las emociones, porque a lo mejor estamos interpretando mal la situación o quizás estamos mirando solamente nuestro beneficio y eso nos ayuda a nosotros mirar con empatía la posición de los otros. Y la última cita, ya mismo voy a ver si tengo comentarios mira, está Mónica Pérez directamente desde Nueva York. Ella dijo desde que ella escuchó de este programa que ella no se lo iba a perder y es la primera que está ahí conectada. Saludos. Ella dice, acá son las 6, me pude conectar con la hora de ustedes. Mira, ella tiene que hasta fijarse en eso, pero lo logró. Y esta es bien importante porque nos va a ayudar esta cita a conectar con el tema de hoy. Dice la Madre Teresa de Calcuta lo siguiente: yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. ¡Wow! Otra vez. ¿Sabes? Me gusta repetirla porque uno como que lo va procesando. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Ahora bien, tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Pero juntos podemos hacer grandes cosas. Y esa. Eso demuestra lo importante que es todo reconocer que tenemos habilidades que nos distinguen. Y que si uno... Hay cosas que, por ejemplo, yo en esta área, pues, le ayudo a usted a trabajar su programa. Y es un ejemplo de que el trabajo del equipo lleva a un propósito mayor, que es lo que debemos tener todo en perspectiva. Que cuando uno hace lo mejor en la área donde uno está, uno puede ayudar a un propósito colectivo eficaz. Muy bien, excelente, definitivo. Y es que nosotros fuimos hechos para trabajar en equipo. Yo sé, si tú eres joven, que a lo mejor estás todavía en la escuela, cuando dice la maestra o el maestro, esto lo vamos a hacer en equipo. Mire, uno no quiere, porque siempre hay uno que no quiere hacer las investigaciones, hay otro que no quiere escribir. Pero yo les voy a contar brevemente una experiencia que tuve como conferencista en la Universidad del Turabo. Estaba enseñando la clase de criminología y me di cuenta que mis estudiantes necesitaban aprender a trabajar en equipo porque la universidad los estaba preparando para el ámbito profesional y yo vi que no había conexión. Y cuando me presentaron eso, yo dije, esto es necesario porque cuando usted vaya a su trabajo, usted no puede irse del trabajo simplemente porque no quiere trabajar con el otro, va a tener que aprender a hacerlo. Y me acuerdo una muchacha que tenía unas excelentes notas y ella dijo, no, yo prefiero hacerlo sola. Y había este otro joven, porque todos no aprendemos igual ni tenemos los mismos talentos, que hablaba muchísimo. Y yo le digo a ella, ¿a ti te gusta hablar en público? Y ella dijo que no le gustaba. Y ahí mismo, porque estamos hablándolo en medio de todo el grupo, le pregunto a él, ¿y a ti te gusta hablar en público? Y él dijo, sí, pero no me gusta investigar. El asunto fue que una de las cosas que le asignamos fue la capacidad de ellos mirar en el grupo los distintos talentos que tenían y en función a eso asignar tareas. Mire, ellos hicieron unos trabajos tan excelentes que pedimos permiso a la universidad para hacerlos parte de los recursos que tiene la biblioteca para ayudar a otros estudiantes que vinieran después de ellos a estudiar la misma materia. Y yo tengo que decir que si nosotros seguimos este tipo de consejo, vamos a llegar más lejos. Así que, sin más preámbulos, porque yo sé que usted hoy no me quiere escuchar tanto a mí, usted está aquí para escuchar a Joseph Ortiz. Así que precisamente en esta hora para enseñarnos cómo se hacen las cosas juntas, pero mire, con orden, y cómo se establecen unas reglas básicas
para nosotros poder avanzar y particularmente en cuanto a las sesiones legislativas. Hoy nos acompaña Joseph Ortiz. Bienvenido. Gracias por la invitación y para mí es un placer poder compartir un poquito de lo que conocemos, ¿verdad? Porque realmente esto es un tema complicado. Sí lo es, pero yo le pregunto a usted, ¿le ha pasado que usted asiste a una sesión de la legislatura y usted no entiende ni un pepino? Eso empiezan los procedimientos y de momento se levanta la sesión y usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Hablaron algo? ¿Será que tú que estás conectado hoy aspiras a ocupar algún escaño en la asamblea municipal o en el gobierno? Entonces tú vas a querer escuchar todo lo que nuestro invitado de hoy nos va a decir. Ahora bien, yo sé, como buen puertorriqueño, tú quieres saber quién es nuestro invitado. Así que voy a hablarte brevemente sobre él. Joseph Ortiz tiene un bachillerato en psicología y salud mental, una maestría en administración de empresas con especialidad en gerencia de proyectos y subespecialidad en desarrollos de negocios. Tiene un doctorado en educación con especialidad en liderazgo en educación superior y diseño curricular. Actualmente, el Dr. Joseph Ortiz labora como director ejecutivo de una iglesia escuela, presidente de JOM Events, Puerto Rico Business School, JOM Enterprise y de la Asociación de las Iglesias Escuelas de Puerto Rico, Inc. El Dr. Joseph Ortiz tiene vasta experiencia como parlamentarista de varias organizaciones y aceptó por eso enseñarnos los puntos básicos para entender los procesos parlamentarios en las sesiones legislativas. Así que la primera pregunta que a lo mejor tú te estás haciendo es la que yo le voy a hacer. Joseph, ¿en qué consiste ser un parlamentarista? Pues mira, es bien importante establecer varias cosas, ¿verdad? Antes de contestar tal vez la pregunta. Un parlamentarista en Puerto Rico no requiere necesariamente un estudio formal, sino, ¿verdad? Muchos de los que tenemos ejercemos la profesión de parlamentarista, tenemos una certificación que nos faculta para eso, ¿vale? En Puerto Rico no está regulada por ley esta profesión, pero sí definitivamente requiere un proceso minucioso de estudio porque el parlamentarista, ¿verdad? Lo que hace es ayudar un poquito a los presidentes de organizaciones a llevar a cabo un orden, ¿verdad? Las reglas parlamentarias tienen un orden determinado para evitar, y lo compartía contigo antes de empezar, para evitar el que pasa una reunión y no pase nada, ¿verdad? Hay veces que se me ha pasado que de momento está en una reunión, estamos horas y de momento no avanzamos en discutir nada. Pues los procesos parlamentarios están para evitar ese tipo de situación. Sí, nos hablamos y nos escuchamos, pero no se llega a ninguna solución y no avanzamos. Muchas personas, y sobre todo en este programa, buscan activarse y participar en los asuntos de gobierno de Puerto Rico, debido a que las asambleas municipales, en el caso de los pueblos y las legislaturas, en el caso de gobierno central, son los cuerpos más representativos de la ciudadanía. Dentro de la democracia republicana en que vivimos, entendimos necesario dotarte a ti, a nuestros seguidores y amigos con un conocimiento básico que les permita tener una noción de cómo se llevan a cabo los procedimientos en estos organismos. Así que este es el momento en que tú debes empezar a compartir este programa con aquellas personas que tú sabes que están interesados en lo que es participación ciudadana, pero también aquellos que tú identificas y tú dices, oye, esta persona tiene rasgos que le permitirían servir como líder y servidor público. Me gustaría que se expusiera a esta información. Así que hoy tú y yo vamos a estar como estudiantes, nos vamos a colocar exactamente con una audición activa para escuchar y aprender sobre todos estos procedimientos. Así que escriban sus preguntas, yo voy a estar monitoreando, pero hoy usted, mire, concentrada aquí con nuestro invitado Joseph Ortiz. Bueno, primero quiero comenzar, ¿verdad? Haciendo que esto es una pequeña introducción. La realidad es que el tema es abarcador y tenemos que entender varias cosas. Primero, que el libro de procesos parlamentarios que se utiliza en la legislatura en Puerto Rico es el manual de procesos parlamentarios de Jefferson. Existen dos principales en Puerto Rico, o los más que se utilizan, que es el de Bothwell y el de Jefferson. Bothwell fue un profesor, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico, y Jefferson pues ya un poquito más abarcado a nivel internacional. Y en Puerto Rico, en las asambleas legislativas, tanto municipales como estatales, se utiliza el de Jefferson porque es el que se creó con el propósito de que los parlamentos a nivel de los estados tuvieran un orden determinado, que funciona un poquito diferente
a las organizaciones una junta directiva de una iglesia o una junta directiva de una organización, que por ley, ¿verdad?, estas requieren tener un tipo de manual de procesos parlamentarios que rija las decisiones, porque, ¿verdad?, esto le da un cierto orden a las decisiones. No es solamente decir yo propongo o yo digo o yo creo, sino que hay una estructura determinada. ¿Okay? Así que nos va definiendo el proceso para atender los asuntos, llegar a decisiones, ¿verdad? Y también asignar tareas, me imagino que todo eso está ahí. Sí, y no, es asunto de cómo se construyen las comisiones en el caso del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, cómo se construyen las comisiones, cuáles son las estructuras de las comisiones, cómo se construyen las secretarías, ¿verdad? En el caso de las ramas legislativas, tienen secretarías que son electos, ¿verdad? O son designados por el presidente de ambos cuerpos legislativos, incluyendo cómo se hace, en caso de nosotros que tenemos una bicameralidad, cómo se mantienen las relaciones entre ambas cámaras, porque aquí una cámara no puede usurpar los poderes de la otra cámara. Así que eso es bien importante, porque si no, no vamos a entender cómo se maneja la cosa, y también incluyendo cómo el Poder Ejecutivo en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, influye también en las decisiones de la rama legislativa. Así que, entendiendo eso, como mecanismo introductorio, es importante que entendamos que las ramas legislativas en Puerto Rico se constituyen en 2 sesiones, ¿verdad?, ordinarias. Tenemos, pues, el gobernador en Puerto Rico, según la Constitución, puede convocar reuniones extraordinarias, pero en general lo que están obligados ambas cámaras, tanto Senado como la Cámara de Representantes, es constituirse en 2 sesiones legislativas. La primera sesión legislativa, que es desde el segundo lunes de enero hasta el 30 de junio, ¿verdad? Esa es la sesión legislativa más larga, ¿verdad? Entonces luego entra en sesión, ¿verdad?, en receso, hasta la segunda sesión, que comienza el tercer lunes de agosto y termina el martes previo al tercer mes de noviembre. Y usted va a decir, ¿what? ¿Verdad? Termina en noviembre, para decirlo más fácil, ¿verdad? Pero tiene una estructura y esos días tienen que, ¿verdad?, obedecerse, porque en el caso de que una cámara desee recesar por más tiempo, tiene que pedirle autorización a la otra cámara para recesar. Eso es bien importante. Eso, mire, le dije que estoy como estudiante. Esa parte yo no la conocía. Acabo de aprenderlo. Sí, inclusive el reglamento de ambas cámaras establece que si ¿verdad?, se entra en receso una vez acaba el día de trabajo, porque esta gente tiene que descansar, tienen que dormir, tienen que comer. Pero si tienen por ley, tienen en ambos reglamentos, tienen los días de sesiones, ¿verdad? Y esos días de sesiones, si uno de esos días no se vaya a acabar también la sesión, tiene que pedir permiso a la próxima cámara. Y inclusive se trata en la mayoría de las ocasiones que las sesiones no sean el mismo día, ¿verdad? Que la cámara no esté en sesión a la misma vez que el Senado, a menos que no sean situaciones extraordinarias que por regla general se están viendo a situaciones importantes en ambos cuerpos legislativos. Así que eso en esa parte es importante. Yo creo que lo más importante, y yo creo que lo que a nivel general que todo el mundo quiere saber, es cómo funciona un proyecto de ley cuando se radica en uno de los cuerpos legislativos, porque, y vamos a hablar un poquito de eso, y antes de entrar a eso, es importante que entendamos la diferencia entre un proyecto de ley y una resolución conjunta y una resolución concurrente, que sonaría igual, pero no es lo mismo. Yo sé, que estás tratando de tomar notas y nuestro profesor va por ahí, mire, eso es sin pausa. Pero usted respire, porque acuérdese que como esto queda grabado, usted lo puede visitar otra vez. Eso es así. Un proyecto de ley tiene la intención de convertirse en ley, ¿verdad? Por eso se llama un proyecto de ley. Y se titula como P del blanco y un número, ¿verdad? Y la P del C o la P del S, ¿verdad? La P del C es que el proyecto se radicó inicialmente en la Cámara. La P del S es que el proyecto se radicó inicialmente en el Senado, ¿ok? Por eso se distingue, porque una vez se aprueba en la Cámara originaria, va a la próxima Cámara, ¿verdad? Y si no, ¿verdad? Si hay enmienda, y eso lo vamos a ver ya mismito, si hay enmienda o si hay cambio, pues entonces eso tiene que volver a la Cámara o a la otra Cámara, depende de la situación. Una resolución conjunta son aquellas medidas legislativas aprobadas por ambos cuerpos, por el gobernador, pero tienen fuerza de ley, pero tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, el hecho de que hoy se constituya, por ejemplo, una comisión a nivel ejecutivo para que se discuta o se trabaje una situación determinada. Eso es una resolución conjunta. Se le ordena a la rama ejecutiva, ¿verdad? Porque esto es un asunto de poderes. Se le ordena a la rama ejecutiva que se constituya esta comisión especial
pero una vez esta comisión cumple su trabajo, pues la ley pues desaparece, ¿verdad? No forma parte de lo que se llama las leyes anotadas de Puerto Rico, no forman parte del Código Penal ni del Código Civil, como si los proyectos de ley, ¿verdad?, llegan a anotarse dentro de las ramas, dentro de este código. Las resoluciones conjuntas, por lo contrario, son medidas aprobadas también por ambos cuerpos, pero tienen tres razones principales. Primero, proponer una enmienda a la Constitución, ¿verdad? Que ustedes saben que, y estoy seguro que la licenciada aquí ha estado bien puliendo eso, que si hay una enmienda a la Constitución se tiene que hacer por medio de un referendo, ¿verdad? A través de una votación directa al pueblo, pero esta votación directa al pueblo se tiene que aprobar en ambos cuerpos de gobierno, en la rama legislativa y firmada por el gobernador, para que se haga este tipo de resolución. Pues entonces, eso se le llama una resolución concurrente, ¿verdad? También las resoluciones concurrentes, perdón, esa palabra como que se traba, también se utiliza para consignar las expresiones oficiales de ambas ramas de gobierno, ¿verdad? A nivel oficial. Y también para disponer sobre gobierno interno de la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que la Cámara y el Senado comparten ciertas oficinas, ¿verdad? Y esas oficinas que se comparten en ambos cuerpos, pues se legislan, se manejan a través de resoluciones concurrentes. Pero también dentro de cada una de las ramas de gobierno tienen su propio gobierno, ¿verdad? Y eso se hace a través de resoluciones particulares. Resolución del Senado o la resolución de la Cámara. Eso simplemente funciona para funcionamiento interno de ese cuerpo al cual se aprueba. No tiene repercusión ni en el otro, ni en el Ejecutivo. ¿Qué pueden hacer eso? Pues formular peticiones del cuerpo, consignar una expresión de ese cuerpo particular, disponer del gobierno de ese cuerpo, ¿verdad? Nombrar al secretario del cuerpo, nombrar al sargento de armas del cuerpo, o ordenar un estudio o una investigación, porque la responsabilidad de ese estudio y esa investigación es de la Cámara a la cual se origina. Así que eso para que podamos entender. Y tanto la resolución concurrente, las resoluciones conjuntas, las resoluciones del Senado o de la Cámara y los proyectos de ley siguen este mismo proceso que vamos a estar discutiendo ahora mismo. Así que eso para que podamos entender, porque yo creo que muchas veces, Ada, es que muchas veces nos confundimos con este tipo de terminología porque hablamos de proyecto de ley o hablamos de resolución conjunta o concurrente como si fuese lo mismo. Sí. Y no tiene lo mismo. Entonces es bien importante que podamos entender eso. Entonces, una vez un senador o un representante, ¿verdad?, propone, que por cierto, en el reglamento establece una estructura determinada y particular para redactar estos proyectos y estas resoluciones, y si no se hace así, la secretaría del cuerpo al cual se propone tiene la obligación de decirle al senador o al legislador, esto está mal, y no la puede recibir, ¿verdad? Porque se radica primero en la secretaría. Una vez esos son los requisitos de forma. Mire, sí, tienen el tipo de letra, el tamaño, los márgenes, cuál va a ser más grande porque es el título, todo eso, cómo van a ser las itálicas, todo eso es otra enseñanza, pero para que usted lo sepa. Sí, y eso es importante porque es para agilizar el proceso de análisis, porque la realidad es que los senadores y sus asesores leemos tantos proyectos, digo leemos porque yo también vez ahí, tantos proyectos y tantas resoluciones que muchas veces lo que tratamos de buscar una vez que leemos el proyecto es subrayar o marcar lo que era importante para que el legislador pudiera, ¿verdad?, debatir dentro del hemiciclo del Senado o de la Cámara. Entonces, una vez el legislador radica la medida, se radica en la secretaría. Eso es bien importante. No lo hace público, no lo hace en la prensa. Eso lo puede decir en la prensa, pero la realidad es que no está radicada hasta que no se presenta en la secretaría. Y hay un reglamento, cómo se hace esto, que tiene que ser con 3 copias, certificada, bla, bla, bla. Y eso, pues, los senadores y los legisladores, pues, tienen ese proceso. Pero esto es bien importante y aquí que usted tiene que anotar aquí. Una vez se radica en la secretaría viene obligada por ley de hacer este documento público. No, todavía no se ha radicado en ninguna comisión, todavía una vez se radica, se verifica que el formato está como se debe esperar radicar, se hace público y se hace a través de la Oficina de Asuntos Legislativos, que usted tiene una página web que usted puede allí buscar los asuntos las resoluciones, los proyectos por nombre del senador, por el tema, o sea, como usted quiera buscarlo. Hay un search bastante friendly, es bastante tedioso. Recuerden que estamos hablando de resoluciones y proyectos de ley de ambas cámaras, que por ahí hay un montón. Y una vez esto ocurre, la secretaria, bueno, se supone que es la presidencia asigna una comisión para la investigación o para el análisis de este proyecto, esta resolución.
Lo que pasa es que digo que debe ser la presidencia porque el reglamento también establece que la presidencia, ¿verdad? Hoy día liderada por el Partido Popular, puede delegar esta responsabilidad al secretario de la Cámara o al secretario del Senado. Y muchas veces, en realidad es que como los presidentes legislativos tienen tantos trabajos, pues hoy día el secretario pues, hace esto en base a las clitas de comisiones que se aprobaron al inicio de la primera sesión legislativa y sus facultades, pues depende del tema del proyecto o resolución, pues él va distribuyendo este trabajo para análisis de este proyecto, porque esto no se puede hacer así como que a lo loco, ¿verdad? Estamos hablando de una ley. Así que voy a recapitular brevemente. Ningún proyecto de ley o medida adviene o nace hasta que no es recibido por la Secretaría. El legislador puede haberse matado trabajando, analizando y todo eso, pero hasta que no cumple con los requisitos de forma y le ponen allá el número y la fecha y todo eso, no adviene como un documento público. Una vez nace, automáticamente tú y yo como ciudadanos tenemos acceso a él, porque la secretaria o la secretaría de ese cuerpo legislativo está obligado a publicarlo, a hacerlo accesible a ti y a mí, aunque todavía no se ha asignado una comisión. Correcto. Y después de eso, entonces, ¿qué va a hacer? Sí, porque después la comisión viene obligada por ley a hacer una vista pública, ¿verdad? Estas vistas públicas se supone que se anuncien, digo que se supone porque se anuncian con que hoy, nos vemos mañana a las 9, ¿verdad? Ese tipo de cosas no deberían ocurrir, pero sabemos que ocurre muchísimo. Pero se supone que pues, según el reglamento hay unos tiempos determinados y esta comisión entonces hace vistas públicas, por eso es que se debe hacer este proyecto público para que cualquier persona que tenga interés con este proyecto, con esta solución, tenga la oportunidad de ir a deponer tanto presencial, ¿verdad? A voz o por forma escrita. Entonces, se hace a través de la secretaría también de cada comisión. Cada comisión tiene su secretario, su director de oficina y a su vez un senador o legislador, ¿verdad? Un representante que preside esta comisión. Y esta comisión viene la obligación de entonces hacer un informe. Ese informe puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Apoya el proyecto en base a la investigación o no apoya el proyecto en base a la investigación o puede aprobar, ¿verdad? Hacer positivo, pero con enmiendas, sugerir enmiendas, y esas enmiendas son las famosas enmiendas que cuando dice que el informe viene acompañado de enmiendas, usted sabe que a veces dice, señor presidente, viene el informe de la Comisión de Educación con enmienda. Pues entonces esas enmiendas viene obligado la comisión, ¿verdad?, a distribuirla a los portavoces de cada uno de los partidos, tanto de mayoría como de minoría. Es el portavoz quien tiene la responsabilidad de distribuir este documento a sus representantes, ¿verdad? O a sus legisladores. No es la comisión. O sea, es el portavoz. Eso es importante. El portavoz entonces es el que distribuye. Sí, correcto. Para efecto, pero para un asunto de agilizar, ¿verdad? Porque si yo soy el presidente de la Comisión de Educación, yo no voy a estar distribuyendo, en el caso del Senado, 27 documentos a 27 senadores. Se los distribuyo a los ¿verdad? En este caso, los 5 portavoces. Y entonces ellos distribuyen entonces a sus senadores. Eso es un asunto. Y en la Cámara, pues sabemos que son 51. Pues más tedioso, ¿verdad? Un poco de ese proceso. Y entonces, una vez esto se llega a comisión, él va a la comisión de calendario. Y la comisión de calendarios entonces lo coloca en un calendario. En algún día, de algún momento. Que este es el problema y esto es lo que está pasando últimamente con algunos proyectos de ley que es de interés público, que ustedes dicen, pero ¿por qué no se discute? ¿Por qué no se discute? Bueno, porque el presidente de la comisión del Senado, de calendario del Senado, pues ahí ha muerto el proyecto encima de su mesa y allí dormirá muchas veces porque es la comisión que tiene la facultad de determinar cuándo se discute ese proyecto finalmente. Yo sé que usted está empezando a calentar motores y yo tengo que detener a Ortiz porque ya mismo nos tenemos que ir a una pausa, pero quiero aprovechar estos segunditos antes que llegue el tiempo de la pausa para poder leer aquí algunas personas que están haciendo expresiones. Ahí está Alex Emanuel. Gracias, licenciada, por traer este recurso, que mucho aprendemos, les bendigo. Está también María Rodríguez Cortés desde Yauco diciendo capacitándonos. Lina Rodríguez, bendiciones. Gimma Méndez, aquí estoy conectada. Así que tenemos a muchas personas que se siguen añadiendo. Evelyn Piñero acaba de añadirse y quería aprovechar para decirles que el Sutra, que es donde están los trámites legislativos, el enlace se lo puse en la transmisión para que usted lo pueda acceder y también les hice llegar el
email de participación ciudadana para que usted pueda, si usted ve un proyecto en el que usted quiere intervenir o participar, pues usted pueda comunicarse y comunicar sus inquietudes y ellos les van a responder, y si es para presentar un escrito, le van a decir cómo hacerlo, y si es para estar allí en vista, pues también. Así que en este momento vamos a pausar, pero por favor aprovecha, comparte este programa, porque tú sabes que estás aprendiendo. Puerto Rico se puede. Muy buenas noches nuevamente, esta que se dirige a Danora Enríquez, y estamos en tu programa Puerto Rico se puede. Esta noche estamos aprendiendo de procesos parlamentarios. Mire, que no se crean los legisladores que tú y yo elegimos que nosotros no nos vamos a capacitar para poderles pedir cuenta, y cuando estemos allí en esas sesiones legislativas, entender qué es lo que está pasando para que no nos pasen gato por liebre, que no nos digan, pues mira, es que yo no pude, cuando en realidad tenía la oportunidad de oponerse, y ahora tú lo vas a descubrir y lo vas a aprender. Pero mira, que no se enteren ellos, pero lo vamos a hacer. Así que en esta ocasión nos acompaña Joseph Ortiz, un parlamentarista que nos está enseñando mucho, así que no esperemos más, continúe. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, antes de la pausa, sobre cómo ¿verdad?, se va desarrollando el proyecto de ley, que ya dijimos que el legislador lo radica en secretaría. Una vez lo radica en secretaría, el secretario le asigna un número, ¿verdad?, y entonces se le asigna una comisión para su análisis, ¿verdad? Una vez esto se hace allí, la comisión viene obligada a hacer una vista pública, y es en la vista pública, escúcheme bien, es en la vista pública que usted tiene el derecho a oponerse, ¿ok? Es el derecho ahí donde usted hace constar en su informe, en su deponencia, para hacerlo, porque una vez eso llega al hemiciclo, solo legisladores que tienen total autoridad allí, usted no puede hacer nada, y es inclusive el sargento de armas tiene derecho legal de usted esposarlo en las gradas si usted empieza a hacer bullicio allí. Así que pues, obviamente es un proceso tedioso, y obviamente puede enfrentar cargos también. Así que eso es bien importante. Así que si usted quiere ponerse un proyecto, usted tiene que estar bien pendiente a cuándo la comisión lo va a ver en vista pública. Y si no se va a hacer, que eso lo vamos a ver ya mismo, porque a veces no se hace, por ahí vamos. Una vez la comisión, ¿verdad?, evalúa el proyecto, presenta un informe positivo o negativo, con enmiendas si hay que presentar enmienda, y entonces va a la comisión de calendario, que ahí fue que lo dejamos, que es que entonces la comisión de calendario establece un calendario del día, y ese calendario especial del día lo pone los proyectos de leyes a votación, o las resoluciones concurrentes, o las resoluciones conjuntas, o las resoluciones del cuerpo, ¿ok? Entonces, allí se va a votación. Una vez ya allí se hace votación, las enmiendas se leen. Hay muchas preguntas que me dicen, pero yo es que allí yo no entiendo lo que el secretario lea, y el secretario lo mandan a leer. Es porque se hace por proforma. La realidad es que vienen obligados a leerlos en la sesión legislativa, pero los legisladores ya tienen ese documento en su escritorio, así que por eso que nunca le prestan atención al secretario cuando está leyendo, están mirando para otro lado, están buchinchando con el compañero, porque lo que están discutiendo es el proyecto y se está leyendo simplemente por un asunto de proforma. Ya realmente se supone que el senador o el legislador ya haya cumplido con su trabajo y haya leído el documento antes de llegar a la sesión legislativa, ¿ok? Así que ese es el proceso normal. Y digo normal porque los legisladores tienen una herramienta que se llama la herramienta de descargue. Y usted ahí, cuando usted escucha eso, usted dice, ay, es que yo siempre me molesto porque ahí no sé lo que pasa. Pues la herramienta de descargue es que los legisladores por mayoría pueden tomar la decisión de que ese proyecto de ley, esa resolución conjunta o concurrente o resolución del cuerpo, no vaya a una comisión y se vaya a la votación directa, ¿verdad? Y ahí es entonces cuando las famosas vienen, vamos, señor presidente, moción para que se descargue el proyecto tal, y se hace la mega lista de proyectos por descargue, que muchas veces se hacen en las madrugadas para que usted y yo estemos durmiendo y no nos percatemos y nos demos cuenta al otro día de que se aprobó un proyecto de ley que nosotros estábamos en contra, porque obviamente se lo descargaron a las 2 de la mañana. Y ha pasado muchísimas veces. A las 2 de la mañana, imagínese usted, eso no debe ser legal. Yo sé que es legítimo porque hay que trabajar, pero muchas veces uno dice, después de estar trabajando tantas horas, no pueden tener una cohesión en los pensamientos. Es que lo hacen con intención, o sea, lo hacen con la intención precisamente de que usted y yo estemos durmiendo y se discutan los proyectos y se alarga el proceso de los proyectos que no tienen, ¿verdad?, relevancia pública, como resoluciones concurrentes o situaciones que son sumersas, que ya están discutiendo cosas sencillas. Pero los proyectos de verdadera importancia, según mi experiencia y según lo que yo he visto, y yo soy de los que veo Netflix viendo el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, lo descargan a las tantas horas de la madrugada precisamente para que usted se entere al otro día en la prensa que se aprobó X proyecto o X resolución de, ¿verdad?, que X ley.
Y eso es bien importante. So, usted tiene que estar bien pendiente a ese recurso de descarga. Ese yo creo que es lo que más preocupa porque... Es el más peligroso, ese es el ¿verdad? peligroso. Ese es el más peligroso porque si siguiera el proceso, ¿verdad? Que va a la comisión y se discuten en vistas públicas, pues regularmente el público está más pendiente a lo que está pasando con el proyecto, pero cuando ya va por descargue, como muchas veces no estamos pendientes necesariamente al número, porque así que se llama el proyecto, ¿verdad? Proyecto del CEL número 188, por ejemplo, y tú dices, ajá, ¿qué es el proyecto? Y como a lo mejor tú no estás bien pendiente al número, pues se bajó el proyecto que tú estabas pendiente por descargue y se aprobó, muchas veces sin discusión, sin más allá de le llamamos eso un plumazo, ¿verdad? Firmamos aquí y nos vamos, ¿verdad? Y eso es peligroso, son los proyectos medio complicados. Entonces, algo bien importante que me gusta siempre hacer cuando hablamos de proceso legislativo es que también entendamos dos cosas que son importantes. Es que recuerden que ambas cámaras tienen que aprobar el mismo proyecto de ley, ¿verdad? Si no coinciden, se le llama la famosa comisión de conferencia o concurrente, que es que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado eligen una comisión especial que debe ser representación, en este caso, de los 5 partidos. Y entonces se reúnen con ambos cuerpos, ¿verdad? Estas dos comisiones se reúnen y tratan de llegar a un acuerdo para que se apruebe el mismo proyecto en ambas cámaras y entonces vaya a la firma del gobernador. Tengo una pregunta, ¿verdad? Porque yo imagino que usted dice, pero ¿cómo el mismo? Entiendo que lo que se refiere es a que el proyecto que se originó, sea en la Cámara o sea en el Senado, cuando va al otro cuerpo que lo va a aprobar, debe aprobar aquel que recibió. Correcto. Ok. Si le hacen enmiendas, ese proyecto tiene que regresar al otro cuerpo. Y si ese otro cuerpo que Al autor, al ¿verdad? autor original, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a asumir un ejemplo. Si el Senado propone un proyecto de ley, ese proyecto de ley, una vez se aprueba, va a la Cámara de Representantes. Si la Cámara de Representantes hace enmiendas al proyecto, ese proyecto debe regresar al Senado. Pero si el Senado no concurre con esas enmiendas, como es el autor original de la medida, viene obligado a convocar lo que se llama un comité de conferencia, ¿verdad? Que es que entonces el presidente de la Cámara y el presidente del Senado eligen representantes de sus cuerpos para reunirse y tratar de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Una vez se llegan a esos acuerdos en esta comisión, pues entonces van a las firmas directas de ambos presidentes y de luego a la firma del gobernador. Entonces, eso es bien importante. Sí. Lo otro que es importante es que usted, no sé si usted lo sabe, pero lo debe saber ahora, es que ambas cámaras tienen el poder de pasar por encima del veto del gobernador. Mire, yo voy a darles examen de esto. ¿Ok? Y es que cuando el gobernador le da un veto, ya sea un veto expreso, que es que simplemente pone así mismo veto del proyecto y lo firma. Ok, pero para efectos de nuestros seguidores que esos términos los han escuchado pero no los entienden, ¿en qué consiste un veto? Un veto es que el gobernador tiene el poder de veto. Poder de veto quiere decir que si él no está de acuerdo con un proyecto, simplemente no lo firma y no se convierte en ley. Punto. Así de sencillo como eso. ¿Por qué? Porque esto es un gobierno republicano, que yo sé, Ada, que aquí le ha dado fuerte con eso, que es un proyecto, un gobierno republicano donde hay división de poder. Entonces, si el Senado y la Cámara aprueban un proyecto de ley, que la mayoría de los proyectos de ley van hacia ordenar a la rama ejecutiva que haga X o Y cosas, pues si el gobernador no está de acuerdo con ello, pues simplemente puede vetar el proyecto. ¿Qué pasa? Que como el gobernador es una persona y la rama legislativa son tantas personas, la Constitución le ha dado a ellos el poder de pasar por encima del veto, ¿okay? Que es simplemente que por una mayoría extraordinaria, que quiere decir que 3/4 partes de ambos cuerpos legislativos tienen que votar a favor de pasar por encima del veto del gobernador y el proyecto de ley se convierte en ley sin la firma del gobernador. Ese es el 75% de ambas cámaras. Recuerde que hemos aprendido aquí que la Asamblea Legislativa es la rama más representativa del pueblo. En español, esto lo que está diciendo es que aunque tú y yo elegimos democráticamente, no quiere decir que votamos por el gobernador de turno, pero al final ese fue el que prevaleció, así que ese es nuestro gobernador. Pero la rama legislativa, ahí tenemos la mayor parte de nuestros representantes directos, se mantiene la soberanía del pueblo a través de ellos. Por lo tanto, llegó ese proyecto, el gobernador dijo, pues a mí no me gusta y eso yo no lo voy a firmar, o lo ignoró, ¿verdad? Porque no le convenía, supuestamente. Pues, ¿qué pasa? Que las personas que nosotros elegimos como legisladores tienen la capacidad de decir, no, espérate, la soberanía es del pueblo, nosotros hicimos este proceso bien, esto es para el bienestar, vamos a votar. Eso es lo que usualmente no pasa. No pasa. Son muy pocos proyectos que se han convertido en ley sin la firma del gobernador. Recuerden que también el gobernador tiene su gente allí también, ¿verdad? Su partido allí. Y que tratar en este caso, en el caso del PNP, que es el gobernador actualmente,
pues tratar de convencer legisladores PNP que pasen por encima del veto del gobernador, pues de alguna manera lacerar un poco la reputación del partido y pues ustedes saben que aquí es el partido primero que el pueblo. Ay, perdón, eso no lo había dicho. No, sí, precisamente eso es lo que buscamos cambiar, buscamos, ¿verdad? Tornar con la educación la posibilidad de tener una política distinta. Correcto. Y entonces es bien importante, el gobernador tiene dos tipos de veto. El veto expreso, que simplemente él estampa con su puño y letra veto el proyecto, o el veto de gaveta, que es que lo mete en la gaveta y no hace nada. Y ahí se queda por 30 días. Si en 30 días ese proyecto no se firmó, pues tiene que, por obligación de ley, tiene que volver a la Cámara originatoria, ¿verdad? Que originó el proyecto para que se vaya otra vez al orden del día, ¿verdad? Que se vaya entonces a la Comisión de Calendario y se ponga en día. Siempre, ya sea que el gobernador haga voto expreso o voto de gaveta, perdón, regresa la información a las cámaras legislativas, igual que si se aprueba, también esa información va a la secretaría de ambas cámaras legislativas para notificar a los legisladores que en efecto se aprobó el proyecto o se vetó el proyecto. Así que esa comunicación entre ambas ramas legislativas, que son las que vienen más obligadas, ¿verdad? Vienen obligadas a constituir las leyes, pues de alguna manera siempre se da, obviamente a través de sus secretarios, porque es hasta cierto punto se considera una intromisión de parte del gobernador, que el gobernador llega ahí al Capitolio y diga, estoy aquí, sin ser invitado por una rama de gobierno, ¿verdad? Sí. Por una rama legislativa, eso es bien importante. Por la separación de poderes. Exactamente. Entonces, algo importante. Una vez ha pasado 120 días de la primera sesión legislativa o 60 días de la segunda sesión legislativa, ese proyecto de ley que se radica al Senado, el representante o el legislador no se discute en esa sesión legislativa. O sea que si ya ha pasado 120 días, que son 3 meses de la primera sesión legislativa, que es la que comienza en enero, o 2 meses de la segunda sesión legislativa, se discute en la segunda sesión legislativa, excepto cuando se apruebe el mecanismo de descarga. Ok. Sí, obviamente esa moción de descarga es peligrosa. Yo creo que tenemos que estar bien pendientes a ese tipo de cosas, porque yo creo que es el primero que es una moción de descarga, no se discute, se va a votación directa y puede tener ciertos roces, y inclusive la senadora Joan Rodríguez Bebe ha peleado muchísimo con este mecanismo de descarga porque no permite que usted ni yo podamos expresarnos a favor o en contra de un proyecto de ley cuando finalmente nosotros somos los soberanos del pueblo, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo y los elegimos a ellos y tenemos que saber y tenemos que tener la oportunidad de poder expresarnos en cuanto a favor o en contra de algún proyecto de ley o de alguna resolución conjunta. Que ahí estriba en nuestra participación ciudadana. Yo les he dicho que nosotros no podemos ser personas que votamos cada 4 años y nos olvidamos del gobierno. Ya eso lo hemos hecho y mire dónde estamos. Sino que el sistema de gobierno constitucional de Puerto Rico requiere nuestra participación activa a lo largo de todos los años de incumbencia, porque si nosotros somos el soberano, imagínese usted que el jefe de una empresa se va y cada 4 años regresa. ¿Qué va a pasar ahí? Pues lo que decidan hacer sus dependientes. Eso es así. Y creo que eso es bien importante, Ada, porque tenemos que, de alguna manera, exigir a nuestros legisladores, tanto los legisladores de distrito o los legisladores por acumulación, que nos den la oportunidad siempre de expresarnos, porque ¿saben qué? Todos estos partidos por obligación están en todas las comisiones, o sea que tanto Proyecto Dignidad como Victoria Ciudadana, que son partidos de minoría, o el Partido Independiente, que son partidos de minoría, como tienen muchos de ellos, ¿verdad? Tanto Proyecto Dignidad como la Independiente tiene solamente un representante en ambas cámaras, están en todas las comisiones, así que obviamente podrían ellos alertarnos, y lo han hecho, yo sé que muchos de ellos lo han hecho, sobre nuestra oportunidad de estar a favor o en contra de algún proyecto de ley. Y sí que es importante que nosotros nos hagamos sentir a través de nuestros legisladores que ese tipo de cosas, porque muchas veces ya una vez llega al hemiciclo, usted de las gradas, pues en realidad es que no va a poder hacer mucho más que simplemente presenciar las votaciones. Por ahí llegó el licenciado David Ramos, nos dice, llegué tarde pero seguro, más vale que te reportaras. Hay alguien que nos dice, debería haber una escuelita de procesos parlamentarios, hay mucho que aprender. Nos preguntó Harold O'Mill ahorita, ¿qué grado escolar o preparación académica mínima debe tener un legislador municipal? Y como yo examiné eso hace poco, son 18 años y saber leer y escribir y obviamente residir en el municipio al cual tú vas a aspirar. Pero esos son los requerimientos. Correcto. Y a nivel de Cámara y Senado, pues en el Cámara es el mismo requisito en la Cámara, lo único que tiene que tener 25 años y en el Senado 30. 30, eso es correcto. Sí, eso es bien importante. Sí, yo conozco esas edades porque antes quería. Muchas cosas pasan aquí en este país, pero bueno, creo que son cosas que yo creo que a nivel general es importante que miremos y obviamente también estar bien pendiente. Yo creo que
un problema que tenemos, y lo digo con mucho dolor y mucho peso en el corazón, es que muchas veces nosotros como pueblo, y por eso no nos toman en serio muchos políticos, hablamos en contra o volverle un proyecto sin haberlo leído por completo. Y yo creo que eso es bien importante porque muchas veces repetimos lo que otros dicen y no hemos leído el proyecto, ¿verdad? Yo sé que a veces es tedioso con nuestro trabajo tratar de leer a veces, en algunos proyectos son de 300 páginas, algunos proyectos son de 20 páginas, pero es importante que si estamos a favor o en contra de un proyecto, que leamos, ¿verdad? Y todos estos proyectos, porque muchas veces lo que nos daña no está en la primera página. Muchas veces están en las páginas subsiguientes Sí. y tenemos que saber, verla claramente lo que está pasando, porque no podemos ir allí, porque muchas veces ha pasado, a hablarle a favor o en contra de un proyecto sin haber leído, porque los legisladores se dan cuenta. Y si usted está hablando en contra del proyecto y ella está a favor, créame que le van a hacer las preguntas más incómodas posibles para que usted quede mal. Y a nivel público, pues eso no debe ocurrir. Y lo que dices, Joseph, para mí es bien importante. Yo les he dicho, ¿verdad? Aquí muchas veces que usted no puede depender de lo que dice el otro. Uno lo puede usar de referencia como para ya tener una expectativa de que voy a encontrar X o Y y voy a llegar a la misma conclusión. Pero para llegar a la conclusión, usted no debe relegar su juicio a otra persona. Es responsabilidad nuestra. Y como decía Joseph, puede ser trabajoso, pero es necesario. Y entonces a lo mejor tú y yo, si yo te conozco, te digo, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo con esto, pero a lo mejor mis argumentos por los cuales yo no estoy de acuerdo no son los mismos tuyos, aunque el resultado es el mismo, no estamos de acuerdo. Y eso es a lo que se refiere, que cuando entonces nosotros hacemos esa vista, pues no sabemos cómo explicar por qué nos afecta, porque no estudiamos el proyecto. Correcto. Y hay otra cosa que siempre me han hecho, y yo, ¿verdad? Yo estoy en asignación y pregunté a mi gente a ver qué cosas les gustaría saber. Y una pregunta que me hicieron mucho a mis seguidores fue que, oye, Joseph, ¿qué pasa entonces cuando un legislador, ¿verdad?, quiera usar el uso de la palabra y a veces la presidencia no lo deja, ¿verdad? Oh, importante, los turnos, dale, Cuéntanos. Los turnos. Esto es bien importante porque toda sesión legislativa, todos los días por los siglos de los siglos, amén, comienzan con los turnos iniciales. Los turnos iniciales son 6 turnos, solamente son 6. Por más, ok, si se pueden extender más si hay una mayoría, pero pues mínimo lo legal son 6, a menos que pues por mayoría se den más. Son turnos iniciales que cualquier legislador puede pedir esos turnos a la presidencia y se otorgan. Y esos 6 turnos pues puede ser del tema de que sea. Muchas veces estos son turnos que utilizan muchos legisladores para hablar de lo que pasó ese día, sobre la importancia de tocar ciertos temas en la Asamblea Legislativa, para traer a consideración de la Asamblea Legislativa alguna información que es importante para un proyecto de ley que está en discusión o en alguna comisión, porque todo eso se graba y todo eso consta en acta, y aun cuando el senador legislador no esté presente en el hemiciclo, no se puede decir, yo no sabía, porque todo eso supone que ellos tienen acceso a esas grabaciones y eso se le da ¿verdad? Se le trae a consideración a eso. Entonces, esto, yo sé que muchas veces suena tedioso porque es casi una conversación entre el presidente y el portavoz de la mayoría. Señor presidente, señor portavoz, ¿verdad? Este tipo de dinámica. Esto ocurre porque los portavoces están ahí para representar a sus legisladores y la mayoría, obviamente, si tienen una mayoría, las mociones que aprueban por mayoría, que son la mayoría de ellas, pues si el portavoz de la mayoría está de acuerdo, pues eso implica que toda la delegación mayoría está de acuerdo, por lo tanto se aprueba muchas veces sin discusión. Y eso es importante. Y esto ayuda a agilizar un poco ciertos procesos como los recesos, como distribuir, que la secretaría distribuya un documento, ese tipo de cosas que son más administrativas y que requieren atención inmediata y que no vamos a pasar lista para votar si vamos a hacer un receso o si vamos a entrar a repartir un documento o si vamos a recesar hasta mañana, pues se hace de esta forma. Igual que existen en ambos cuerpos legislativos 2 procesos de votación principales. Está el a viva voz, que es senadores que estén a favor si pasan a decir que sí, y tú escuchas ¡sí! Los senadores que estén en contra digan que no, pues no, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, solamente se puede utilizar este tipo de votación para mociones administrativas, mociones simplemente del trabajo diario de la sesión legislativa. Pero las mociones de proyecto de ley no se pueden votar así. Se votan por pase de lista o se votan por electrónico, ¿verdad? Ustedes saben que los legisladores tienen esta pantallita donde esas votaciones se suben a un sistema interno y el legislador a través de su pantalla en el escritorio tiene que ser en el escritorio. Ese sistema no se abre en otro lugar, en otro sitio. Tiene que estar en el escritorio del hemiciclo para poder ejercer ese voto, porque ese voto implica que tú estuviste presente en la sesión legislativa.
Wow, qué importante es eso. Mire, Ivette Pizarro nos dice, perdonen mi ignorancia, estoy de acuerdo en que hay que leer, pero la mayoría de las veces es demasiado para leer y cómo nos vamos a acordar para poder deponer como ciudadano común en las vistas. Yo le contesté, Joseph, puedes ampliar. Le digo, usualmente la expresión se somete por escrito y en la vista se lee parte, luego estamos a disposición de preguntar de los legisladores. Correcto, sí, siempre, toda posición se somete por escrito. No viene, las vistas públicas no vienen obligadas a que usted vaya presencial al hemiciclo, a la comisión a deponer. Pero sí es obligatorio que esté por escrito porque eso consta, su escrito consta como parte del informe de la comisión. Así que usted no piense que porque, es que no me van a tomar en cuenta o a lo mejor como quiera lo aprobaron. Sí, pero eso por lo menos consta dentro del informe de la comisión, es escrito. Por eso es que se pide por escrito. No, y la preocupación de Ivette de que no se va a acordar de ciertas partes, realmente ya lo vas a tener por escrito cuáles son los puntos de interés y aquello en lo que quieres elaborar. Sí, es bien importante que los proyectos de ley tienen unas partes bien específicas, como bien dijo Ada, sobre cómo se redacta un proyecto. Obviamente en la parte inicial, que es la exposición de motivos, es la razón por la cual el legislador quiere proponerle ese proyecto de ley o esa resolución conjunta o concurrente. Y entonces, a partir de donde dice decrétase, es la ley específica. Y ahí es a partir de ahí que es los puntos que se van a hacer ley, ¿verdad? La exposición de motivos es simplemente La parte dispositiva. la parte de exposición de motivos es una parte mayormente para tratar de convencer a los legisladores desde antes de que llegue a comisión. Sí, que esos serían como los argumentos que sostienen porque es necesario pues aprobar este proyecto de ley o la enmienda que sea correspondiente. Hay un tipo de recurso o proyecto que es el proyecto que se somete por certificación. Por petición. Por petición, perdóname, sí, Ujú. por petición, que es el de los ciudadanos. Sí. Me gustaría que les pudieras hablar un poquito, porque muchas veces pensamos que solamente podemos participar del proceso legislativo desde lo que somete el legislador y no tener una parte un poco más activa. Sí, los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros legisladores sometan proyectos de leyes que nosotros como ciudadanos nos interesan y vienen obligados a hacerlo. Obviamente después de un análisis, tampoco que Así que cualquier cosa que uno ¿verdad? quiera. No es cualquier cosa que usted quiera someter, vienen obligados una vez se cumpla con la ley, que se cumpla con la Constitución de Puerto Rico, ningún proyecto de ley puede violar la Constitución. Así que si usted propone algo que quita algún tipo de derecho o algún tipo de cosas que ya está cobijada de la Constitución, no va a proceder, no se va a poder discutir tan siquiera ni llegar a la mesa de la Secretaría. Entonces, el legislador si no está de acuerdo o está de acuerdo, en la resolución o el proyecto de ley dice que este proyecto de ley o esta resolución conjunta o concurrente se somete por petición. Quiere decir que el legislador no viene obligado a votarle a favor al proyecto. ¿Okay? Porque muchas veces pensamos que porque el legislador está de acuerdo y me quiere someter el proyecto a la Asamblea Legislativa, va a ir a votar a favor en la Asamblea Legislativa, y no es cierto. Es que por mandato de ley ellos vienen obligados, aunque no estén de acuerdo y se cumple con unos reglamentos específicos, a someterlo a la consideración del hemiciclo, pero no vienen obligados a votar a favor del proyecto. Una vez llega la votación, pues ellos pueden votar en contra. ¿Y cómo se movería ese tipo de proyecto? Igual, sigue el mismo proceso. Se asigna una comisión, etcétera. Se hace una vista pública, el legislador lo somete a la secretaría, el legislador que usted le haya llevado el proyecto lo somete a la secretaría, se pone como coautor del proyecto o por petición directa sin ponerse como coautor, eso va a depender de cada legislador, y entonces va a la comisión y de la comisión entonces se hace unas vistas públicas y entonces va a la comisión de reglas y calendario, que entonces se asigna calendario del día. Yo sé que usted está pensando que va a hacer sus proyectos y eso es bueno porque tendría que estar expuesto a todo el procedimiento legislativo porque me imagino que uno tendría que estar pendiente en dónde está, cuándo van a hacer las vistas, cómo participo, a quién llevo, ¿verdad? Porque no necesariamente ese legislador que presentó, que eso es más bien un proceso administrativo que está haciendo por su función, va a estar pendiente porque si no está de acuerdo o no le interesa, pues no lo va a promover. No Entonces, y no le da seguimiento, exacto. O sea, porque para que los legisladores muchas veces, el problema de muchos de proyectos es que mueren en la comisión de reglas y calendario. Y obviamente, pues, hoy día, no quiero decir el presidente, pero el presidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, pues ahí tiene un montón de proyectos que son de interés público que están en la Comisión de Reglas y Calendario y no lo han levantado allí.
Así que eso que parece que es bien tedioso, yo sé que usted está pensando, Dios mío, meterse ahí, pero es importante uno tener ese seguimiento y poder llamar, poder preguntar qué es lo que está pasando. Y como yo le digo, distinto a lo que usted piensa que los legisladores no están disponibles, cuando usted le escribe o cuando usted habla con sus asesores, se hacen disponibles independientemente del partido que sea. ¿Sabe por qué? Ellos saben, distinto a nosotros que nos estamos casi enterando en este tiempo, que ellos se deben realmente al pueblo, que su silla depende de la evaluación que usted hace, y si ahora usted está activo, sabe que no va a poder venir en el último año del cuatrenio a decir hice esto, aquello y lo otro, cuando no ha estado haciendo lo que le corresponde en los primeros años del cuatrenio. Entonces, eso va a ser bien importante, que nosotros deberíamos mirar como ciudadanos cuando vemos que se están desarrollando estas vistas legislativas y de momento nuestro legislador quisiera hablar y no le dan parte. Lo que pasa es que muchas veces es por asunto de tiempo, ¿verdad? Porque los tiempos se reparten por las delegaciones, no se reparten por un legislador. O sea, no existe tal cosa y en la Asamblea Legislativa que cada legislador tiene un tiempo determinado. Eso solamente se ve en las interpelaciones. Que se le da tiempo a los legisladores por partes iguales, pero la realidad es que en una vista regular no hay tiempo para que cada proyecto, imagínate, una sesión de un día puede discutirse alrededor de 10, 12, 18, 20 proyectos de ley. Imagínate que los 26 senadores quieran hablar. Los 51 representantes. O sea, no es posible. Así que lo que se hace es que se le da unos tiempos por cada delegación, por cada partido. Y entonces estos partidos lo que hacen es que distribuyen alrededor del caucus interno del partido quién va a hablar a favor o en contra del proyecto. Obviamente a quien se da prioridad o es al que propuso el proyecto de ley dentro del partido, pues siempre dan como que una parte, o los coautores del proyecto, o aquel que ha sido más vocal en cuanto a en contra del proyecto, porque obviamente tienen los argumentos más fuertes. Así que por eso que muchas veces su legislador a lo mejor quiere darle a hablar y no le dan el break, es que obviamente dentro del caucus han tomado ese tipo de decisiones y a veces pues se discuten cosas en el caucus y pues vayan al hemiciclo y quieren hacer otra cosa y pues el partido luce un poco mal, pero la realidad es que también tienen sus derechos como legisladores y pueden apelar a eso. Sí, también hemos visto, y más yo lo he visto más, y lo digo con esta, perdóname que lo voy a decir así, pero más del presidente de la Cámara, esta intención de dejar que los partidos de minorías no hablen, ¿verdad? O le coartan el derecho un poco a hablar de ciertas cosas o ciertos momentos. Eso es inconstitucional y en contra del reglamento, y muchos de estos legisladores lo que van entonces al tribunal a exigir su derecho. Pues, y usted sabe, se nos está acabando el tiempo, así que si quisieran algunos de nuestros seguidores ponerse en contacto contigo, conseguirte para algún taller, para consultarte algo, ¿a dónde te consiguen? Pues mira, en todas mis redes sociales como Joseph Ortiz Mercado, en Facebook o en Instagram, ahí me pueden conseguir en confianza o a través de cualquiera de mis plataformas de negocio. Puerto Rico Business es más fácil que ustedes me consigan porque ahí sí tengo mi asistente administrativo todo el tiempo pendiente a dar talleres y eso, y me ponen calendario para entonces poder hacerlo. Así que estamos súper disponibles, igual que todavía me quedan unos cuantos espacios para algunas, si quieren que yo sea parlamentaria de algún tipo de organización, pues todavía me quedan 2 o 3 espacios nada más, depende de la fecha. Eso lo que quiere decir es que él puede dirigir el proceso, ¿verdad? Para agilizar, y si usted tiene alguna organización que son bien visionarios, los visionarios casi nunca llegan a resolver, pues él estaría para asistirle. De verdad estamos muy agradecidos, Joseph, con tu participación y que hayas tenido a bien dedicarnos todo este tiempo. Así que para mí, de verdad, un privilegio. A la orden siempre, y me gustaría, ¿verdad?, si me da la oportunidad de invitarlo. Una de mis compañías tenemos una obra de teatro en la Semana Santa que se llama La Historia de Job. Así que vayan a verlo en el Teatro Victoria Espinosa. Pueden conseguir su boleto en jomeventpr.com. Esa historia está brutal. Y en estos momentos más que nunca. Sí, muy importante. Así que nos vamos en esta ocasión. Recuerda, el martes que viene a las 7 de la noche, Puerto Rico se puede. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.